Vamos a ver esta palabra hermosa que le hemos titulado La fe vence los obstáculos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La fe vence los obstáculos. Y entonces vamos a ir a un escenario hermoso, una historia en la palabra de Dios que nos muestra dos milagros dentro de ese escenario. Y lo vamos a leer todo, pero vamos a tocar solamente uno. Vamos a tocar un personaje bíblico dentro de ese escenario y vamos a tocar solamente hoy ese milagro. Diga conmigo, la fe que vence los obstáculos. Muy bien. Dice Marcos capítulo 5. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5, versículo número 21. Versículo 21. Y dice la palabra del Señor aquí, propiamente en este evangelio como lo da Marcos: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca, dice que otra vez pasando en una barca, que era el medio de transporte, a la otra orilla, o sea, pasó de un lugar a otro, de un lugar, el Señor de hacer milagros, pasó a otro. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vea la fe que tenía Jairo. Fue pues con él, mire la reacción de Jesús ahora, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, oiga, de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal. Vea, volvemos otra vez como empezó el relato. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y vea la reacción de ellos. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba.
pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer ¿a quién? A la niña. Entonces vamos a ver, como les dije ahora, dentro de este escenario vemos dos milagros. El milagro para un hombre, un padre de familia que venció los obstáculos con la fe que él tenía, y el de una mujer que también venció los obstáculos y que eran tremendos porque era inmunda, tenía flujo de sangre, la ley decía que no la podían tocar, pero ella más bien se atrevió a tocar a Jesús, ¿verdad? Pero este no es el caso, sino vamos a hablar de Jairo, el principal de la sinagoga, uno de los principales dignatarios. Dice, ¿qué significaba esto? Bueno, que Jairo era un hombre que en la sinagoga de los judíos en aquel contexto ocupaba un lugar de prominencia. Jairo era de los que probablemente estaban al frente y ejecutaban el desarrollo de lo que la sinagoga hacía como tal dentro de su contexto, dentro de su cultura. Él probablemente ordenaba todo los utensilios, lo que se desarrollaba en su culto a Dios también. Y entonces, si nosotros vemos un poquito la historia, Jesús muchas veces llegó a la sinagoga y lo echaban, y tenía enemigos en la sinagoga, y los religiosos de aquel tiempo en cierta manera quizás no veían a Jesús de una manera buena, de una manera correcta, sino que había ahí ciertas situaciones. Mas Jairo, dice la palabra, inicia diciendo entonces que vino uno de los principales, versículo 22, a la sinagoga llamado Jairo, y aquí nos dice el nombre, y le rogaba mucho, porque Jairo dice que se postró a sus pies. Jairo se postró a los pies de Jesús, y Jairo pedía un milagro, y el milagro era de un padre de familia que estaba abogando por su hija, una niña de 12 años de edad, una adolescente que estaba entrando ya a otra etapa de su vida. Quizás estaba encontrando ya estaba en esa pubertad, ya estaba desarrollándose como mujer, ya tenía sueños, ya habían anhelos, y Jairo tenía esos sueños y esos anhelos también para su hija, pero una hija que estaba enferma. Era un milagro que necesitaba urgentemente. Había un diagnóstico, decía muerte, agonizando, a una niña que estaba a las puertas de la vida, una adolescente que estaba empezando quizás a desarrollarse y estaba en esa flor de la vida, digámoslo así. ¿Cuántas veces hay situaciones ese era el milagro de Jairo, y Jairo con su fe venció los obstáculos que ahora los vamos a ver? Puede ser que hay 12 años donde usted está clamando por su hijo, por su hija. Ese era el milagro de Jairo. Por su matrimonio. Puede ser que usted tenga un mes, puede ser que usted tenga 3 meses, un año, más tiempo de 12 años. Pero había llegado una etapa de 12 cuando a ella le llegó un diagnóstico de muerte. La mujer que dentro del mismo párrafo, dentro de la lectura que hicimos, estaba con 12 años de flujo de sangre. Había gastado todo en médicos, no había para ella, y ese que era un azote. Pero volviendo a Jairo, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Cuántos sueños que quizás usted ya los mira muertos? Usted dice ya no tienen vida,
ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces has estado orando, pero ves en el panorama que tu familia sigue haciendo lo mismo? Tu cónyuge sigue en la misma condición. Estás orando para que puedas salir adelante con tus proyectos, con tus anhelos, pero ves un panorama que no cambia, algo que se mantiene como en el mismo estado. Déjeme decirle a usted que la fe que vence los obstáculos es aquella que primeramente busca a Dios, busca al Señor, y con el Señor nosotros podremos entonces caminar entonces por esa fe y no por vista. Porque a la vista le estaban diciendo a Jairo, estaba Jairo viendo y buscando al maestro porque su hija estaba agonizando. Mire usted la situación de un padre. Ahora bien, ¿cuál es el sueño y el anhelo que usted tiene en su corazón? ¿Cuál es la circunstancia en la cual usted está esperando? ¿Qué es lo que usted cree que ya no tiene vida, que ya ha pasado mucho tiempo, que ya quizás no hay nada que hacer? Como cuando decimos, en este caso no había nada que hacer, y Jairo supo que solo Jesús podía hacer algo. Y la palabra del Señor nos lleva entonces a lo primero: un alto dignatario, un hombre que probablemente tenía su capacidad, tenía su manera de vivir, su manera de presentarse ante los demás, y entonces eso lo hizo a él que no obstruyera su fe en Jesús. Y eso es lo que hoy nos tiene que mirar a nosotros, nos tiene que llevar a mirar más bien que los obstáculos a nuestro alrededor no pueden opacar que nosotros tengamos la mirada y busquemos la dirección correcta, que es en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jairo, siendo un dignatario, siendo uno principal de la sinagoga de los judíos, en medio de una religiosidad, en medio de una sociedad que en el contexto donde Jesús estuvo, se mantuvo en un tiempo donde socialmente, religiosamente, políticamente, estaba Israel degradado en cierta manera. Y sabe, este hombre, aún oyendo de Jesús, no guardó el que su apariencia, ¿cómo voy a buscar a Jesús si los mismos lo rechazaban en la sinagoga? Pero él le buscó. Entonces dejó su apariencia a un lado, pero también dejó su timidez quizás, porque hay gente que muchas veces no hace algo porque su fe no lo deja llegar más allá. ¿No le ha pasado a usted? Yo de la mañana le decía a los hermanos, por ejemplo, les daba un ejemplo de que muchas veces, qué sé yo, usted necesita un trabajo, por decirle algo. Mire, ahí están necesitando, pero dijeron que ya todos, ya cerraron todos los cupos, las vacantes. Yo mandé el currículum, pero no me llaman. Bueno, pero vaya, pregúntele a alguien. Ay, es que ya me dijeron que no, ya dijeron que no, ¿para qué voy a ir? Pero vaya, pregunte. Yo soy de esas que yo le digo, vea, ahí están vendiendo eso y lo ocupo, vaya, pregunte a ver, tal vez le sirva. Ay, es que, no, ¿para qué va a ir? Si ya dijeron que no, y esto y lo otro. Pero mire, tal vez, mire, es que yo mandé aquí mi currículum, pero me dijeron que no, o puso un mensaje, o mandó un email o algo, me dijeron que no, pero entonces, mire, es que me recibieron el currículum, pero me están diciendo que ahorita no se puede. Ay, pero déjeme ver, puede decir la señora, o puede decir, porque hubo alguien que al final dijo que no. Entonces, eso puede ser para usted. ¿Me voy a entender? O le pueden decir, ay, sí, no, ya todo está lleno, disculpe, pero usted preguntó, usted fue más allá, usted fue proactivo. Pero hay gente reactiva que nos dice, ay, no, ¿para qué va a ir a eso? ¿Para qué va a preguntar? Usted no deje que los obstáculos venzan la fe que usted tiene.
El que usted pregunte algo y le digan que no y que no se dio, no pasó más nada. No pasó más que usted preguntara y usted tuviera una fe inquebrantable. Y Jairo decidió ir al maestro y dice que su actitud fue de postrarse ante él. Él se postró y le dijo: mi hija está grave. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? Fue con él, accedió a ir con él. Porque Dios, siempre que un padre de familia, que alguien le busca a él, independientemente de la condición o de lo que esa persona ocupe en ese momento, sea en ese momento, Dios siempre va a estar abierto. Y yo no sé cuál pueda ser tu milagro, porque esa niña de 12 años estaba muriendo, iba a morir, pero quizás hay un padre que está diciendo: mi hijo está consumido en la droga, ese enemigo lo quiere matar, en cualquier momento puede morir. Tal vez está diciendo: mi hijo está apartado, mi esposo está apartado, hay una condición difícil. Tal vez hay un milagro que estás esperando de alguien, de algo a tu alrededor, en tus finanzas, en tus sueños. Has enterrado algo porque estás diciendo: está a punto de morir, está a punto de morir, está agonizando. Pero la fe que vence los obstáculos ve más allá, en el horizonte del tiempo, porque ahora vamos a ver cómo era 12 años que la niña estaba cumpliendo y quizás llega un diagnóstico de muerte. Y la palabra del Señor dice: entonces le rogaba mucho. Dice que le rogaba mucho. Diga conmigo: le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La fe de Jairo sabía que si el Señor ponía las manos sobre su hija, sería salva y viviría. Sería salva y viviría. Hay alguien en este lugar y que me está escuchando desde su hogar, que saludamos a los hermanos que están en Facebook, que necesita decirle al Señor y seguirle rogando que Él ponga la mano sobre ese asunto para que la salvación llegue y viva lo que está muerto y lo que está árido y lo que usted cree que está seco. ¿Cómo están tus sueños hoy? ¿Cómo están tus anhelos hoy? ¿Cómo te presentas hoy delante del Señor? ¿Qué es lo que estás esperando en el Señor? La fe que vence los obstáculos tiene que ir determinadamente a buscar lo correcto, la puerta correcta, y ahí solo la encontramos en Jesús. Ahora bien, dentro del relato de esta historia, vemos cómo Jesús decide ir con él. Jesús va a estar en nuestro viaje cuando nosotros primero tengamos que vencer los obstáculos de la incredulidad, del proclamar, el estar con Él, el rogarle, el acceder, el dejar esa condición que no me deja avanzar más allá y ir a Jesús. Jairo pudo haber dicho: ¿qué dirán los de alrededor? ¿Qué dirán los de la sinagoga? ¿Qué dirán los otros altos dignatarios? Pero él fue a Jesús. Él fue a la puerta correcta. Me decía mi hijo el día de ayer, el pastor Josué: mami, ¿cómo es posible que cuando una persona acepta a Cristo lo critiquen de la manera? Por un cantante, yo no sé mucho nada de esto, y la música reggaetón nunca en la vida me ha gustado para nada, desde que era jovencita nunca me ha gustado esa música, ¿verdad? Pero dice que un hombre, Farruko, yo no sé, yo lo vi porque en las noticias usted tiene accesibilidad ahora a redes sociales, a noticias, y por todo lado usted encuentra. Y yo le contaba a los hermanos en la mañana que nuestras épocas no eran así, pero ahora usted ve todo, usted tiene alcance de todo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor, cuando alguien
proclama al Señor, tiene una reacción contraria del mundo. Porque este cantante aceptó a Jesús, lloró en un concierto, según entiendo, pidió perdón por la letra de sus canciones, pero la gente empezó a criticarle. Pero viene otra persona en el pasado, sale del closet, dice que es esto, que esa es su identidad por esto y por lo otro, y toda la gente le aplaude. Entonces se cumple lo que dice el profeta Isaías: a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y queremos ver todo como algo que se debe de tolerar, y no es que despreciemos a las personas, porque entonces nosotros no estaríamos dando un mensaje de verdad genuino. Es porque tenemos que aceptar a las personas, tenemos que darle el amor de Dios a las personas, pero hablarles las consecuencias del pecado a las personas, para que con el amor de Dios se alineen, cambien sus vidas, enderezcan sus pasos, no se tuerzan más de la verdad del evangelio de Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces la gente tiene una idea contraria. Mire cómo los tiempos se están acortando. Ya ahorita cumpleaños mi hijo Josué la otra semana, y yo dije, le voy a hacer algo. Bueno, ahora está fracturado el pie, ¿verdad? Pero yo dije, ¿cómo? Si ya me llegó ya es casi el cumpleaños, porque se va a casar en abril, y entonces esta es la última fiesta que me toca, ¿verdad? Ya después le toca a la esposa. Y Stephanie no dice amén todavía. Y vean, hermanos, cómo el tiempo se va cortando y cómo los tiempos han cambiado. Yo le decía a los hermanos que al principio, ¿verdad?, en la mañana, que ahora es una tecnología y un mundo nuevo. Los jóvenes de hoy están viviendo otras cosas. Es otra. A mí me dicen mis hijos, mami, ¿cómo hace usted con papi, verdad? Y yo, vea, les voy a contar algo así. No es por ser así, no es por ser nada, estamos hablando, pero yo jovencita tenía admiradorcillos, ¿verdad? No veían, dijo aquel. Y vean, hermanos, y resulta que un día yo ya estaba viviendo como en Heredia y todo, y entonces me dicen unas amigas que yo tenía, pero ¿cuál le va a decir usted que sí? Porque yo tenía unos admiradores y yo no, yo era como tranquila y no era de muchachillos ni nada. Entonces yo decía no, y yo le dije, vea, es que ya yo tengo uno que se llama Francisco, viven desamparados. Y un día me puse de acuerdo con Frank que él iba a venir a Heredia a verme. Nos habíamos puesto por un teléfono público, yo y él, y vea, ¿verdad? Óigame, y que nos quedábamos en ver en tal parte ahí, en el Parque Central, donde está de la Pox para acá, y como la última banca que da así la vuelta. Entonces ellas, nada que llegaba Frank. Bueno, me dejó plantada para no dejarlos con el cuento, ¿verdad? Y yo estaba con mis compañeras, y entonces venía un muchachillo caminando así, ¿verdad? Y les digo yo, ahí viene ese. Y ellas, uy, ahí viene, ellas todas serias, ¿verdad? Porque ellas, cuando pasaba el muchachillo recto, ¡ay, pero no era ese! Yo las vacilaba y yo, no era ese. Aquel que viene, ese sí es, véanlo. Uy, ay, estoy nerviosa, les decía yo. No, y fue que nunca llegó Fran, ¿verdad? Después me di cuenta que era que no pudo, porque no sé qué, no tuvo pases, bueno. Pero uno no se podía comunicar. A la semana me di cuenta yo, ¿verdad? Que así pasaba. Mire, uno sabía algo de alguien y ahora no. Usted sabe por el Facebook, por el Instagram, por cada red, por lo que sea. Usted se da cuenta. Entonces, hoy los jóvenes nuestros tienen una accesibilidad en todas las áreas a todo lo que se les presenta. La hija de Jairo estaba agonizando, porque había un factor que no dice la Biblia, pero llegó a la vida de ella y estaba a punto de morir. ¿Cuántos factores están incidiendo alrededor de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestros seres queridos y aún de una sociedad por la cual nosotros tenemos que ser responsables en llevarle la palabra, que está siendo bombardeada con tremendas situaciones que se dan?
pero la Biblia sabe, es la misma. Y la palabra no pasará. Todo pasará, la ciencia, la filosofía, los pensamientos filosóficos, todo lo que hombre alguno pueda entretejer, llevar, convivir con eso, pero su palabra no pasará. Y la palabra me habla de un Dios que se mantiene siendo Dios soberano, todopoderoso. En su trono está el Señor. Entonces los obstáculos de la fe muchas veces vienen a opacar por el bombardeo que tenemos a nuestro alrededor. Pero Jairo venció cuando pudo decidir buscar a Jesús, aún siendo un alto dignatario de la sinagoga de los judíos. Y cuando se van en el camino, Jesús accede a ir con él. Mire lo que pasa, ¿qué sucede ahí? Le sale una mujer que le toca el borde del manto para ser sanada, porque tenía 12 años también de estar enferma. ¿No le ha pasado a usted cuando uno va a mí me ha pasado en una cita? Ve, al otro día era que, o algo que a usted le precisa, y que sí, ya le dieron la cita. Ya le dieron una cita con fulano de tal, con el doctor tal, por decirle algo que usted necesitaba hablar. Y uno, ay, qué dicha, ya se me abrió esta puerta. Y ya va a hablar usted con la persona y llega un Juan Vainas y se lo llevo y uno, ay, pero ya cuando yo tenía el momento, ¿verdad? Cuando ya iba a hacer la firma, dice usted, de algo vino alguien y se lo llevó. Ojalá que ahora esa persona no me deje aquí esperando, sino que pueda tener el acceso otra vez. ¿Les ha pasado? Eso pasa muchas veces. Y él iba y la hija estaba agonizando y le urgía que llegara, porque uno como papá dice, mi hija se va a morir, necesito que venga la solución, llegue a Jesús. Pero en el escenario se presenta y Jesús se detiene. Jesús pregunta, ¿quién tocó mi manto? ¿Ha salido virtud de mí? Y Jairo tiene que todavía esperarse con aquella angustia de que el Señor quiere que el Señor llegue pronto a su casa, porque su hija en cualquier momento iba a morir. La fe que vence obstáculos tiene que saber que cuando llegamos al Señor y el Señor va en el viaje con nosotros, el Señor va a ir trabajando aún en medio de otras circunstancias, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer a nuestro alrededor mientras Él está trabajando también en nuestro milagro, en su milagro. La fe que vence obstáculos tiene que renunciar al egoísmo, tiene que renunciar al yo, tiene que renunciar al que es lo que necesito para mí. Y aunque la Biblia no dice cuál fue la acción de Jairo, probablemente Jairo dijo, ay, pero yo necesito que le apure a hacer mi milagro. Pero había un tiempo específico para eso. Y vea lo que sucedió. Él se va y en eso dice el versículo 36, dice acá. Vamos a ver si me lo pone. El 33 más bien. Dice, entonces, no, el 35, mientras él aún hablaba, ya yo no veo, vinieron de casa del principal de la sinagoga, porque él le está diciendo a la mujer de flujo, tu hija, tu fe te ha salvado, hay un milagro que se está dando. Pero en el 36 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había dicho, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y en el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ay, 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 esa gente que le dice a usted, esos matafés que le dice, pero ¿para qué sigues en la iglesia? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues haciendo esto? ¿Para qué sigues ejecutando los otros?
Ya no molestes más al maestro. Aún esos dignatarios quizás decían, ¿para qué le dices nada a ese Jesús? ¿Para qué buscas a ese Jesús? Ya tu hija ha muerto. Y luego vamos a ver la reacción de ellos, lo que hicieron. ¿Para qué ya tu hija se murió? Ya no lo molestes más, como no te metas con esa gente. Ya no hay nada que hacer. Él estaba clamando por un milagro y llegó el momento donde aún no llegó a tiempo según ellos y la hija muere. Pero dice la palabra del Señor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga y vuelve a decir a ese hombre con esa vestidura, a esa persona, pero que reconoció a Jesús, que dejó eso atrás, que venció los obstáculos del qué dirán, de lo que soy, del yo, del egoísmo, y se fue a donde Jesús y entregó su carga y pidió su milagro. Y Jesús fue con él. Y vea que Jesús oyendo, porque Jesús oye cuando usted decide vencer los obstáculos de la fe y seguir caminando con el Señor y hacerlo tu Señor, tu Salvador. El Señor va a oír el entorno tuyo, lo que te dirán los emisarios que vienen para darte una mala noticia. Lo que en tu entorno y en el diario vivir escuchamos. Ha muerto tu sueño, ha muerto tu matrimonio, ha muerto tu anhelo. Mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu casa. Ha muerto. ¿Para qué sigues buscando a Dios? ¿Para qué sigues? Muchas veces vienen esos obstáculos que quieren obstruir nuestra fe, pero usted debe de permanecer firme. Jesús va a escuchar cuando hemos decidido caminar en Él. Él va a escuchar aún todo lo difícil de nuestro entorno para venir en nuestra ayuda, para venir en nuestro socorro. Y la respuesta de Jesús, que luego de que oyó lo que decía, le dijo al principal. Hoy el Señor le dice a alguien en este lugar, hoy el Señor le dice a Dilia, hoy el Señor le dice a Lalita, hoy el Señor le dice a Max, hoy el Señor le dice a Jesús, hoy el Señor le dice a Guillermo, a Ana, el Señor le dice a Vanessa. Luego de escuchar, el Señor le dijo al principal, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Usted que nos está escuchando a través de esta transmisión, usted que está aquí, hoy el Señor te dice, no temas, cree solamente, no temas. No sé cuál pueda ser el escenario de tu vida y lo que tú estás viendo en tus hijos, en tu casa. No creas, no temas, tan solo cree, no temas, cree solamente. La niña está muerta, tu hija está muerta. Quizás tú estás viendo y dices, ya no hay nada que hacer, no tengo más nada que hacer. Pero aunque vengan los emisarios en el tiempo a decirte lo contrario, que esos obstáculos no vengan a hacer menguar tu fe y sigas creyendo, porque Dios va contigo en el viaje. Y hoy te dice a ti, no temas, cree solamente. Tengo años de orar por mis hijos. Me ha dicho mucha gente, pastora, estoy cansada de orar por mi esposo. He oído a mujeres, pastora, usted no sabe lo difícil que se me ha tornado en la vida, cuántos errores he cometido. Sabe que hay algo que necesitamos nosotros vencer, y es el obstáculo de la ambivalencia. Hay creyentes ambivalentes, hay hombres y mujeres aún en puestos de eminencia ambivalentes.
No se deciden a creer a lo que el Señor les está diciendo que crean. No están claudicando, están un día sí, un día no. Necesitamos vencer ese obstáculo. Jairo entonces recibió la palabra del Señor. Tú dices, mire cómo están mis hijos, cómo están mis hijas. He visto tanta situación. Cree solamente y sigue caminando, sigue con el Señor, sigue avanzando, sigue perseverando, sigue venciendo los obstáculos que no te dejan ir y deja esa ambivalencia. Un día sí con el Señor, otro día no, un día sí con mi carácter, otro día no. Usted tiene que tomar decisiones, pero no las toma. A veces quieren guardar una posición, pero tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, te ruego por mi caso. Él se postró y le rogó al Señor. Y vea lo que sigue diciendo. Y ya termino con esto. Pero Jesús luego lo oyó y le dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, los hijos de Zebedeo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. ¿Sabe? Hay algo que es importante tomar aquí dentro de estos pasos que yo le voy a dar a usted. Y número 1, usted tiene que dejar su condición. Lo que le dije ahora, Jairo representaba eso, pero él se humilló ante el Señor. Número 2, usted debe dejar de ser ambivalente. Número 3, usted tiene que saber con las personas en momentos específicos que usted debe de contar. Porque en el viaje de la vida hay obstáculos y muchas veces los obstáculos están a nuestro alrededor. Y es que esto es tremendo porque cuando nosotros vamos a la transfiguración, ¿con quién estuvo Jesús en la transfiguración? Con Pedro, con Juan y con Jacobo. Cuando él tuvo la transfiguración, en ese momento, cuando fue a Getsemaní a orar, Señor, pasa de mí esta copa. Ya lo iban a apresar la noche, iba a ser gravemente violentado, muerto de una manera cruel, atroz. El Señor está con ellos. A un tiro de piedra más que ellos se retiró, luego los encontró durmiendo, pero le pidió apoyo a ellos. Hay gente en el camino que nosotros debemos de soltar. Sí lo amo, es mi familia o es fulano, es mi vecino, lo amo, pero hay gente que solo vienen a matar la fe. Son ambivalentes muchas veces, son de doble pensamiento, tienen un montón de circunstancias y muchas veces nosotros debemos de vencer con la fe los obstáculos. La fe que vence los obstáculos. Ahora, no es que usted va a andar rechazando a todo el mundo y diciendo, no hombres, esos matafés que se vayan de mí, aléjalos. No. Es amarlos, es bendecirlos, pero a la hora de que yo tengo mis determinaciones, de que yo tomo mis decisiones, yo debo de saber con quién yo debo entonces subirme a un barco para ejercer un viaje. Con quién yo debo de contar para que me pueda hacer una oración, me pueda levantar las manos, me pueda ayudar. Necesitamos tener ese carácter también, para que con la fe podamos vencer los obstáculos. Aquí vemos una fe que venció todos los obstáculos en los dos escenarios, pero estamos tocando el de Jairo. Y entonces Jesús los llamó solo a ellos y entró con ellos y vea lo que dice, vea lo que pasó. ¿Por qué alboroto? Y entrando les dijo, ellos se estaban lamentando mucho.
Y es que la cultura en ellos, lo aprendido, la cultura en este momento, el contexto, decía que en medio del luto tocaban flauta con lamento, anunciando, se rasgaban las ropas y decían: aquí ha muerto alguien. De esta manera anunciaban. Pero el Señor les dice: ¿por qué lloran tanto? ¿Por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué se lamentan mucho y por qué lloran? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Hoy el Señor le puede decir: tu milagro no está muerto, tu familia está en mis manos. Esa situación duerme solamente, cobrará vida, despertará. ¿Hay alguien en este lugar que lo puede recibir? ¿Hay alguien que dice: mi vida está en las manos de Dios? En la voluntad de Dios se mantiene mi vida, mis sueños, mis anhelos, lo que Él me ha entregado, lo que Él me ha dado y lo que aún tengo que renunciar. Pero vea lo que hicieron. La niña no está muerta, la niña duerme, pero ellos se burlaban de él. Y aquí está mi último punto. La fe que vence los obstáculos debe de vencer la burla del mundo. Debe de vencer la burla de los compañeros en el trabajo, porque se va a dar aquí. No es que, ay Señor, es que no, la gente se va a burlar por cómo somos, va a cuestionar lo que somos, en nuestra intimidad con Dios, en lo que usted hace. Se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hoy el Señor va a tomar tu mano. Hoy el Señor toma la mano de la necesidad en la cual usted y yo estamos pasando. Y ese mismo Dios que dijo Talita cumi, el Señor es el mismo que hace reverdecer nuestros sueños y levantarse, y que todo lo que estaba muerto cobre vida. Aunque en el camino te dijeron: está gravemente enfermo, tiene esta situación. Y termino con esto. Si nosotros vamos a ver, voy a darle 3 personajes bíblicos del Antiguo Testamento que vencieron las burlas, vencieron la burla de la gente, de su contexto, por la fe en Jesús. Ay, ¿para qué tanta religiosidad?, le dice la gente en el mundo. Y no es que seamos religiosos, porque no tenemos que caminar en religiosidad. Noé, un hombre llamado Noé, en una tierra seca, empezó a construir un arca. El Señor se había desilusionado, digámoslo así, de haber creado a la tierra. Iba a raer todo lo de la faz de la tierra. Pero en eso vio a un hombre justo, a un padre de familia justo, piadoso, que le amaba, que le honraba a él. Y entonces lo mandó a construir un arca. Y Noé proclamó la palabra y habló que vendría un diluvio, y la gente se burlaba y decía: pero este loco está construyendo ese mero barco, pero este loco construyendo eso. Pero él, las burlas no lo detuvieron, porque su fe venció el escarnio, su fe venció el que dirán, su fe venció el que, ay, pero es que aquí en el trabajo. No, él venció eso con sabiduría, con prudencia, lo venció. Y por la fe de Noé, 8 personas entraron en el arca, él, su esposa, sus hijos y sus nueras, con un animal de cada especie. Y Dios, por la fe de un hombre como Noé,
le dio un nuevo giro a la raza humana. Otra vez el Señor limpió y levantó la raza humana, la cual lamentablemente luego volvió a pecar. Pero Dios lo hizo. Él venció las burlas. Vamos a ir a otro más. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 26 al 28, si me lo ponen acá. Dice la palabra del Señor que un joven llamado David, que era pastor de ovejas, estaba en su lugar, pero el campamento de los israelitas estaba instalado, los escuadrones de Israel, para pelear contra los filisteos, donde había un gigante paladín de muchos metros de largo, que durante muchos días salía a amedrentarles, gritándole al pueblo de Israel. Y vea lo que dice la palabra. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vea la respuesta. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y vea el 28. Y oyéndole, mire, hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Él no llegó a ser simplemente un espectador. Él no llegó simplemente a ser alguien más. Él llegó a ser un hombre que quería ir a esa batalla. No solamente un espectador, sino uno que actuaba. Y su fe venció la burla. Porque la Biblia dice entonces que David pudo vencer a Goliat en aquella misma tierra. Y entonces el Señor le entregó a los israelitas la cabeza del filisteo Goliat. Pero ¿quién se burló de él? Eliab no era David el que tenía soberbia. El mismo Eliab era quien la tenía. Muchas veces usted tiene que vencer con la fe el que digan que tú eres lo que tú no eres. No lo recibas si tú sabes que estás en el alineamiento de Dios y reconociendo, porque lamentablemente hay mucha gente que no deja ver lo que tiene dentro del corazón, porque su mismo orgullo no lo deja ver, no lo deja reconocer. Y lamentablemente era su hermano mayor el que decía: este no va a poder, este es esto. Usted vaya, quédese allá con las ovejas, quédese haciendo su trabajo. Pero Dios tenía un propósito y David no fue vencido ni por la burla, ni por el escarnio, ni por el desprecio. Eso es una fe que necesita el pueblo de hoy en día tomar en cuenta bajo la luz de la palabra y ejercerlo para salir adelante. Hay obstáculos que tienes que vencer con la fe. La fe que vence obstáculos es la que va más allá. La fe que dice: el Señor lo hará, el Señor lo prometió, el Señor está conmigo, no temeré. No temas, tan solo cree, te dice hoy el Señor. Mira ese estado financiero, mira esa circunstancia. Vuelve a caminar, empieza a soñar, vuelve a estudiar, entra a la universidad, retoma tus estudios, retoma tu carrera, retoma lo que es tuyo, pero no lo dejes morir, no lo dejes morir. Tu fe en el Señor te va a hacer vencer los obstáculos. Y voy con el último, Génesis capítulo 17, versículo número 5. Génesis 17, 5. Vea lo que dice la palabra. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Otra versión dice: por padre de naciones. Abraham pasó el tiempo, pasaron los años. Sara
estaba arrugaditica. La pasa que le sale a usted en el arroz con leche, tan rico, que nos hace Martita, estaban más bonitas que Sara. Ya Sara estaba pa'l mono, dijo aquel. Arrugada, viejita, Sarita, ¿verdad? Me oyera. Pero, ¿sabe? El Señor tenía un propósito con ella. Del vientre de ella saldría Isaac. Cuando los ángeles llegaron donde Sara y le dijeron a Abraham, Sara estaba de espaldas, tu mujer va a tener un hijo. Ella se rió y los ángeles dijeron, ¿por qué te has reído? Y ella disimuló como, no, yo. Pero cuando Sara tuvo a Isaac en sus brazos, dijo, muchos lo verán y reirán conmigo. Hoy es tiempo de que rías por tu milagro. Es tiempo de que rías. Es tiempo de reír. Porque el Señor te hará que salgas adelante. Muchos reirán conmigo, dijo. Y yo te digo hoy, vas a reír. Lo que estás sembrando con lágrimas hoy, lo vas a recoger con regocijo. A veces quizás no vemos, pero de que viene, viene. De que viene, vendrá. Póngase de pie.